Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Dios por esta hermosa mañana que nos da nuestro Padre Celestial de traerles una palabra de bendición para nuestras vidas. Damos gracias por el amor que Dios nos tiene a nosotros, que en su paciencia, en su bondad, en su fidelidad, siempre está con nosotros y siempre envía, queridos hermanos, a través de su palabra, envía sobre nosotros una preciosa y grandiosa bendición sobre todo aquel que clama a su presencia. Es tan hermoso dejar que el Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Hermano, nos muestre su paciencia, nos muestre su bondad, nos muestre sobre todo, queridos hermanos, el propósito de su voluntad, queridos hermanos, en nuestras vidas. Siempre, queridos hermanos, nuestro corazón siempre se incline siempre a la voluntad divina. Siempre, queridos hermanos, nuestra vida sea de una vez entregada, hermano, a los propósitos de Dios, hermano, que nuestro corazón siempre se incline, hermano, a ser ministrada por el bendito Espíritu Santo. Por eso es hermoso darle gracias a Dios por todo lo que hace, por todo lo que está haciendo y por todo lo que nuestro Señor hará en nuestra vida. Siempre tengamos esa humildad de decirle: Señor, gracias por todo lo que haces, gracias por todo lo que estás haciendo, gracias, Dios mío, por tu infinita y preciosa misericordia. Por eso, si tienes una necesidad hoy en el Señor, pidámosle a nuestro Padre Celestial que intervenga de una manera preciosa, de una manera sobrenatural. Pero es importante entender que, hermanos, que para que Dios obre en nuestra vida tienes que entregarla. Entrega tu vida al Señor. Entrega, recibe: Señor, yo te recibo como mi Salvador. Dile: perdona mis pecados, perdona mi vida, Señor. Dice que mi nombre, Señor, no sea borrado del libro de la vida. Te pido, Padre del cielo, que me perdones, ¿verdad? Que me perdones, Señor, de mis pecados, de mis acciones. Aún dentro del cristianismo tenemos que pedirle a Dios perdón por nuestros errores, por nuestras equivocaciones, las cuales, queridos hermanos, nos acarrean grandes consecuencias a nuestra vida. A veces no queremos aceptarla, pero es una verdad. Que muchas cosas empiezan a pasar, hermano, porque arrastramos consecuencias en nuestra vida. No queremos reconocer la importancia de estar limpio delante de Dios. En nuestro Señor, en el camino de Dios, hay leyes, hay reglas en el cual tenemos que seguir, y eso es importante. Quiero hablarte algo que el Señor puso en mi corazón en esta mañana. Cada día nosotros tenemos que entender los propósitos de Dios, la voluntad divina, que nos abra los ojos al entendimiento. Queridos hermanos, estamos aquí no por ganar fans, por hacernos famosos. No nos interesa nada de eso. Lo que nos interesa, queridos hermanos, es que llevemos una palabra de vida diaria, del maná semanal que caía sobre el pueblo de Dios cada mañana, pero que le abría el entendimiento, le abría los ojos de entender cómo es caminando todos los días. Quizás para muchos no es importante el creer que el maná, acuérdense que en el Salmo 78 dice que a ellos les fastidió el maná todos los días. Les fastidió. Lo que menos querían aceptar era un alimento diario. Querían guardar un alimento y cada vez que guardaban el alimento les salía gusano, les salía inmundicia, apestaba. Porque todo lo que Dios envía todos los días es de gran bendición para nuestras vidas. Mucha gente ya no le interesa, queridos hermanos, conocer más de Dios. Por eso mucha gente va a quedarse enanos,
enanos espiritualmente. No alcanzarán la estatura del varón perfecto, van a ser inmaduros porque no tienen propósito, no tienen metas en su vida. Simplemente dijeron, pues yo hasta aquí llego, ya no quiero escuchar, ya no quiero, solamente iré a la iglesia, pero seré un cristiano sentado, seré un cristiano que solamente espera recibir una palabra de vez en cuando. Más que nunca, queridos hermanos, tenemos que meternos con el Señor. Más que nunca tenemos que meter nuestra vida, nuestra alma, entregarlas al Señor. Más que nunca tenemos que buscar, queridos hermanos, la verdad de Dios, el Espíritu de Dios se mueva en nuestras vidas. Cada día tenemos que disponer nuestro corazón, nuestra vida, a recibir de parte de Dios una palabra que nos abra el entendimiento, que nos guíe a su infinita misericordia. Por eso, cada día de nuestra vida tenemos que buscar y entender, hermano, cuáles son los propósitos de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué es lo que quiere cada mañana? ¿Qué es lo que quiere cada día de nosotros? Los hombres cada día se desconectan más de Dios. Los hombres cada día no quieren nada con el Señor. Los hombres cada día se están llenando de odio, de rechazo. Hombres cada día, queridos hermanos, que están siendo engañados. Porque todo lo que se prepara hoy para este tiempo final es una iglesia falsa, un predicador falso, un espíritu falso, un evangelio falso que muchos abrazarán. Anhelan que aparezca lo falso en sus vidas. Por eso nosotros tenemos que amar la verdad, buscar la verdad, porque amamos la verdad. La verdad, hermano, tiene sobre nuestras vidas, realmente tiene propósitos en el Señor. La verdad de nuestra vida, queridos hermanos, hay que tener ciertos niveles de humildad. Por eso, para ser salvos, hermanos, hay que ser humildes y no soberbios. Porque la soberbia es el pecado del diablo, es el pecado del querubín, que lo hizo caer al creer, hermano, que no necesitaba, que él conocía todas las cosas. Él conocía la palabra. Por eso creo firmemente, queridos hermanos, que estamos viviendo tiempos de mucha búsqueda del Señor. Y nuestro Dios está hablándonos cada día, cada instante, cada momento. Estamos viviendo tiempos de gran importancia para la vida de los hijos de Dios. Dios está protegiendo a aquellos pequeñitos en la fe. No se habla de niños, sino está hablando, hermanos, de aquellos nuevos en el Evangelio. Aquellos que están empezando, aquellos que todavía son inexpertos en la palabra de justicia, que no entienden cómo el Señor juzgará nuestra vida, cómo el Señor juzgará toda obra mala, o cómo fueron declarados inocentes de todo cargo en contra de ellos. Hoy se desconoce, la gente es inmadura, queridos hermanos, no solamente humanamente. El hombre que no madura conforme a las escrituras es inmaduro en su vida personal. Es basado a través de capricho, es basado a través de su misma propia naturaleza, comportándose como cualquier hombre, como cualquier mujer del mundo, con principios, o en su vida con un espíritu feminista, con un espíritu, queridos hermanos, de Jezabel, que piensan que por ser hombres delicados, mujeres, se les permite de que todo eso es basado porque es su naturaleza. No, queridos hermanos, el hombre transforma. Yo no estoy de acuerdo que la mujer
se comporte como una mujer feminista aún siendo cristiana, hermano, y que diga que porque es mujer. No, tiene que matar es una naturaleza hasta convertirse en una sierva, que sea madura, que sepa comportarse. Lo mismo es en el varón, hombres inexpertos, dice en el libro de Hebreos 5, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tener necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa, hermano, dice, todo aquel que participa de la leche, dice, y no de alimento sólido, que participa es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Vean lo que dice, hermano. Todo aquel que participa de la leche es inexperto. Ya como la gente ya, mucho creyente, ha dejado, queridos hermanos, de leer las palabras de Dios, ha dejado de buscar la presencia de Dios, ha dejado de escuchar mensajes, ha cambiado su actitud de la búsqueda hacia el Señor porque le atraen malas cosas. Acordémonos que la caída de Salomón fueron sus amores. Empezaron a caer en amores tanto de hombres como de mujeres. Del mundo se enamoraron del mundo, se enamoraron de un hombre, se enamoraron de una mujer, se enamoraron del dinero, se enamoraron de todo lo material, están enamorados de ellos mismos, se enamoraron de la mentira, se enamoraron del engaño, se enamoraron de hermano de todo aquello que los desvía. Están desesperados por correr a ir a pecar, están desesperados por hacer su voluntad. Salomón, su caída de Salomón, cuando habla de mujeres, está hablando de que él se enamoró de todos los placeres del mundo. Y él llegó a decir, dice que todo es vanidad, todo es aflicción. Cuando habla de aflicción dice, llegué a perder el deseo, llegué a perder el anhelo, llegué a perder la meta, llegué a perderme en todo este camino. ¿Por qué razón? Porque era un hombre que se enamoraba de todo lo que les fascinaba. Era un hombre, hermano, queridos hermanos, que lo atraía cualquier cosa por los ojos. De tal manera que llegó a convertirse en una persona inexperta que no sabía cuál era la finalidad de la palabra. El alimento sólido es para el alcanzado madurez, para que por el uso de los sentidos tienen ejercitados entre el discernimiento del bien y el mal. Hay discernimiento, hay un ejercicio, hay una práctica todos los días. Esa práctica todos los días anhelaba alcanzar la madurez. Pero una persona que es inexperta solo piensa en su satisfacción personal. Está enamorado de las cosas materiales. Se enamora de un trabajo, se enamora del dinero, se enamora de todo lo que hace. Por eso en este tiempo, queridos hermanos, el diablo, ¿qué es lo que va a buscar? El tiempo de la falsa religión, queridos hermanos, el tiempo de la implantación de la marca de la bestia. Queridos hermanos, buscarán gente inexperta, buscarán gente insatisfactorias, buscarán gente que amen el trabajo, que amen el dinero, que amen el odio, el rechazo, que ya no sean los mismos. Amarán, queridos hermanos, ya no les interesará alcanzar la meta, sino que todos serán, dice que serán inexpertos. Por eso Pablo dice, pues habiendo ya ser maestro después de tanto tiempo. ¿Cuánta gente están pasado años en el Evangelio? Conoce la palabra de Dios, hoy lo tira como si nada. Dejan de participar en la gracia, en los dones que Dios les da.
dejan de participar como si no fuera importante, como que si fuera cualquier cosa. Se enamoraron de un hombre, se enamoraron de una mujer, se enamoraron del mundo, se enamoraron de los placeres. Están como Salomón, destruyendo su templo, destruyendo su vida, esperando que hombres que el diablo viene a robar, a matar, a destruir, les robe todo lo que Dios puso en su vida: ministerio, gracia, dones. Son gente que desde ahora están dejándose poner la marca. Son gente que desde ahora, queridos hermanos, no quieren a Jesús como pastor. Por eso estamos viviendo tiempos donde el pecado del querubín caído o de Satanás está operando en la vida de muchos hombres y mujeres que deciden no amar la verdad, y por ella son salvos. Por eso dice la Escritura que en el libro de Tesalonicenses 2, que Dios por eso dice: por esa razón Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. La situación es difícil, porque si algo nos ha advertido el Señor, a mí, hermano, y se lo he dicho al pueblo de Dios, es que no se dejen cambiar la mentalidad. No se dejen cambiar la mentalidad. No cambien su manera de ser, no cambien su decisión, no cambien cómo están siguiendo, porque dice en el 2, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente y de vuestro modo de pensar y de contuber, ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra, como si fuera de nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Vean lo que dice. Por eso dice su preciosa palabra: no dejen moverse, no cambien su mentalidad. En el principio de este año el Señor me dijo cuál va a ser el propósito de este año. El Señor me dijo que haga mi voluntad. No quiero nada que yo solamente que hagan mi voluntad. No va a haber nada. Pero ¿cómo se llamó este año? ¿Cómo se le llamó este 2025? A este 2025 se le llamó el año del engaño, o el inicio del engaño, de todos los engaños que vienen. Es el inicio del engaño. Es el inicio donde el hombre quitará los ojos de Cristo y los pondrá en otras cosas. ¿No te has dado cuenta que hoy ya tus ojos no están en Cristo, que ya no eres el mismo? Que ahora los has puesto en un hombre, los has puesto en una mujer, los has puesto en las cosas materiales, los has puesto en otra cosa. Y eso no se llama amor. ¿Cómo se llama eso? Necesidad. También es el diablo. No se dieron cuenta que tiraron los dones, tiraron la gracia. Ya no les importa. Estamos viviendo tiempos del pecado del querubín. Por eso dice que con todo engaño. Inicuo, dice en el 9, inicuo cuyo hundimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Queridos hermanos, ¿por qué crees que este mensaje, este propósito, este programa es con la finalidad de que te vuelvas a casa? Que le vuelvas a servir a Dios, que le ruegues que te perdone y te permita servirle a Él. Porque esto dice que todos aquellos que dejan tirado su privilegio por tras irse un hombre, tras una mujer, tras por irse para el mundo, tras el dinero, el amor, dice que lo están perdiendo y se van tras un engaño. Un hombre eso es un engaño, la mujer es un engaño, el dinero es un engaño, el mundo es un engaño, lo material es un engaño. Esta misma escritura nos dice que por el engaño de las riquezas muchos aguaron las palabras. Los está hundiendo el pecado. El pecado es un deseo, el pecado es un deseo de amor equivocado. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
El hombre no entiende que lo que Dios está hablando, queridos hermanos, es de salvar al hombre de toda condenación, que termine mal su vida. Por eso estamos viviendo tiempos donde, vuelvo a repetirle, donde el pecado del querubín fue la soberbia. Ese fue su pecado más grande, que actuó con soberbia. Su actitud, aunque su corazón había actuado con soberbia, su actitud fue rebelde al no reconocer la condición en que estaba, al no reconocer que se había equivocado, al no reconocer que las cosas las estaba haciendo mal. Muchos están cayendo en esa soberbia, en el pecado del querubín, y manifiestan una actitud de rebelión contra Cristo. Dios permita que nos abra los ojos y nos abra el entendimiento esta mañana y todos los días. Porque el Evangelio es reconocer y entender en qué forma estamos siendo engañados y ser librados de ella. Por eso la salvación hoy, la salvación es ser librados del engaño, de la mentira. Todo aquello que te aparta de Dios es un engaño, es una mentira. Pero acá dice, hermano, que los hombres están enamorados de la mentira. Dice que amar o mal las tinieblas. Amar significa enamorarse de las tinieblas. Se enamoraron a hacer las cosas mal. Estaban contentos con hacer las cosas mal. Qué tremendo que te levantes, queridos hermanos, a molestar todo esta mañana. Por eso la mujer no debe de tener como costumbre que porque es mujer. No, no es mujer, hermano. En vez de mujeres que están endemoniadas. Mujeres que tienen el espíritu de Jezabel, que se dedican nada más a molestar al esposo, a causar problemas todos los días. Mujeres, como dice el proverbio, que le hace mal a su esposo todos los días y no le hace ningún bien. No le da paz, no le da calma. Igual hay hombres que son así. Que por todo están peleando, que por todo buscan es muy diabólico buscar una palabra, hermano, para discutir, para pelear. Es diabólico eso. Pero piensan que eso es ser mujer. No, hermano, Dios no manda. Esa no es la mujer que Dios manda. Ese no es el hombre que Dios manda. Actitudes, hermanos, que no se reflejan. ¿Por qué? Por la ausencia de Dios, por la ausencia de la palabra. Porque el pecado del querubín fue la soberbia. No reconoce su condición, que esto no es correcto. Pero el evangelio, hermano, el verdadero evangelio es salvación, no es religión. El verdadero evangelio, hermano, no es una iglesia, no es una iglesia de hombres en la tierra. La verdadera iglesia de Cristo no es de este mundo. La iglesia de Cristo no es de este mundo. Vino a este mundo, pero no es de este mundo. Porque la iglesia que vino a este mundo vino a traer luz a este mundo y a vencer a las tinieblas, a toda obra maligna. Por eso dice en el libro de Primera de Juan 3 versículo 5, dice: pues sabéis que para él apareció, sabéis que él apareció para quitar vuestros pecados, si no hay pecados en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, que el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Sabe usted que hoy están anunciando, y lo hemos publicado, y para el creyente, mucho creyente es muy confiado? Dice, hermano, que el nuevo Papa, sus vicarios, sus representantes sacan anuncios diciendo dijeron así, dice: recuperaremos el control de Latinoamérica y los evangélicos llorarán. El Papa dice que van a recuperar a todos los católicos,
que la iglesia, o sea, creen que nosotros los evangélicos los estamos persiguiendo, los estamos odiando. No, hermano, es al revés. Por eso se aproxima, ellos anuncian con eso que van a recuperar el control de los evangélicos. Van a quitar el control, van a dejar de, o sea, van a tratar de eliminar a las iglesias, van a tratar de desaparecer a las iglesias evangélicas. Si la gente que está enamorada del mundo, está enamorada de un hombre, está enamorada de una mujer, está enamorada del dinero, está enamorada de todo, ¿en dónde va a acabar su fe? Si te quieres ir con un hombre por dejar a Cristo, ándate. Si te quieres ir con una mujer por dejar a Cristo, ándate. Si te quieres ir por el dinero, hermano, te estás enamorado del dinero, ándate. Estás enamorado del mundo, ándate. Usted va a ver que en esas multitudes, cuando mi Señor, ellos le dijeron, dice, ustedes me buscan porque les di de comer, porque se saciaron. Entonces vemos que ellos decidieron, no, pues nosotros nos vamos. Dice que se enojaron y se fueron. ¿Qué es lo que dijo el Señor? El Señor no insistió en buscarlos. No les dijo, por favor, quédense, no se vayan. Perdónenme, no les hablé, no les debía haber hablado así. No les mencionó nada. Todavía les digo a los apóstoles, a sus discípulos, les digo, si ustedes también se quieren ir, váyanse. Váyanse. No les digo nada. Porque ellos estaban exigiendo que Dios les permitiera todo ellos con dejar de total de abandonarlo. Han abandonado la palabra, han abandonado la oración, han abandonado la iglesia, han abandonado su servicio, han abandonado todo, les molesta todo. Esta es la iglesia que en el tiempo final será la iglesia del anticristo. Así será la iglesia del anticristo. Así es la característica de la iglesia del anticristo. La iglesia que se está preparando. Acordémonos que dentro de la iglesia de Cristo hay una falsa. Hay una falsa. Una iglesia mundana. Una iglesia que está enamorada del dinero, está enamorado de la vanidad, está enamorado de los hombres, está enamorado de las mujeres, de todo lo vano. Y ya dejaron tirado su privilegio, ya dejaron tirado los propósitos divinos. Pero para esto apareció Cristo, dice, para deshacer las obras del diablo. Hoy quieren recuperar, pero la persecución contra la iglesia de Cristo se aproxima. Lo que viene, lo que está sucediendo, lo que va a suceder, hermano, es, o lo que viene o lo que está ya sucediendo es el engaño. Mucho engaño, porque los hijos de Dios, muchos de ellos dejaron las escrituras a través, hermano, que a través de ellas nuestro Dios, nuestro pastor habla. Las escrituras, la oración, la comunión, allí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Dejaron de congregarse. Poco a poco andan dando un pie hacia atrás. Poco a poco no quieren ya escuchar la palabra de Dios. Poco a poco se esconde. Si te quieres ir tras un hombre y no te dejan ir tras un hombre, ándate, hermana. Ándate. Ándate. Dios le va a abrir la puerta a todo hombre, hermano, porque es la soberbia. El pecado del querubín fue la soberbia, al no reconocer su condición después de tantos años, dice. Ya tienen años en el evangelio y todavía no deciden qué es mejor, si seguir a Cristo, seguir a un hombre, seguir a una mujer, el dinero, el mundo. Todavía no lo deciden. Hay que volverles a enseñar que Dios los juzgará. Son niños inexpertos, personas inmaduras que rompieron su meta hacia la madurez, rompieron su meta
hacia el arrebatamiento, hacia una vida eterna. A ellos ya no les interesa conocer a Cristo. Ellos lo que quieren conocer es placer. Pero así se va a empezar la iglesia. La iglesia falsa es esa. Por eso dice mi Señor Jesús en el libro de Juan 10, versículo 4. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, sabiendo lo que ya se aproxima, lo que están anunciando, ya lo que están proclamando, y que la iglesia de Cristo, hermanos, está en sus nubes, está en una fantasía, está en una vida surrealista. El evangelio es disfrutar. No, el evangelio es prepararnos. Por eso dice que mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él. Le llama extraño, no le llama amigo, porque la palabra amigo significa amar. Mas al extraño no seguirán. La palabra extraño viene de una raíz que significa hostil. Hostil significa extranjero, significa ajeno. Otro significa otro. La palabra hostil en el diccionario significa contrario, significa oposición, significa conflicto armado, significa iniciar atacando. Iniciar atacando. ¿Cómo empezaron el nuevo Papa? ¿Cómo empezaron los seguidores? ¿Cómo están empezando hoy el mundo? Amenazando a los cristianos evangélicos. Están en una actitud hostil contra la iglesia de Cristo. Están en oposición a la Escritura. Están en oposición a la iglesia de Cristo. Hay mucha matanza, mucho hermano, mucha muerte de hijos de Dios. Hostil significa, un extraño es hostil. Dice que al extraño no seguirán, al hostil no seguirán. Podemos decir que la iglesia extraña o falsa. El falso Papa dice que son representantes de Dios en la tierra y toma todavía el lugar del bendito Espíritu Santo. Dice que las ovejas de Cristo no lo van a seguir. Porque ¿cómo empiezan su función? Empiezan amenazando. Tienen una actitud hostil. Los evangélicos son los peores. Los evangélicos son los malos. Porque empezaron su vida atacando con amenazas de muerte al pueblo de Dios bendito. ¿No se dan cuenta que la iglesia evangélica no tiene hombres que representan? La iglesia de Cristo no tiene un hombre que lo represente en la tierra. La iglesia de Cristo sabe que el hombre o el nombre, que el que es su pastor es aquel que murió en la cruz y vive por siempre, nuestro Señor Jesucristo. Aquel que murió, aquel que dio su vida por nosotros, es nuestro representante, hermano, en los cielos, ante el Padre, y en otro representante, el bendito Espíritu Santo aquí en la tierra. La iglesia evangélica no tiene pastor hombre, tiene un hombre que se llama pastor que lo guía, pero el verdadero pastor es Jesucristo. Todo aquel que venga amenazando a la iglesia de Cristo es un extraño. Todo aquel que se oponga a la voluntad divina es un extraño. Las ovejas no lo van a seguir. Todo aquel que se aleja, todo aquel que se olvida de Dios, todo aquel hermano que ama al mundo, que ama el dinero más que a Dios, es un extraño. Dice que las ovejas no seguirán al extraño.
Las ovejas siguen a aquellos que son iguales, que son de ellos. Por eso, hermano, si usted está enamorado del dinero, tarde que temprano se va a ir tras el dinero. Si usted está enamorado, hermano, del mundo, tarde que temprano se va a ir al mundo. Si usted está enamorado de una mujer y esa mujer ni tan siquiera es cristiana, usted se va a ir para allá. Si usted, mujer, está enamorada de un hombre que ni tan siquiera es cristiano, no busca a Dios, usted se va a ir para allá. Esa es la iglesia falsa. La iglesia de Cristo no amenaza. La iglesia de Cristo no amenaza de muerte a nadie. La iglesia de Cristo advierte sobre la muerte venidera. Que buscan, hermano, que sepa que sin Cristo no hay vida. Que sepa que sin Cristo no hay paz. Para aquellos que mueren sin reconocer a Jesucristo como su Salvador, hermano, no son salvos. Porque solamente somos salvos a través del nombre de Jesucristo. Solamente somos salvos a través de su sangre preciosa. Solamente somos salvos por reconocer que Jesús es nuestro Señor. Al extraño no seguirán. A una persona que amenaza, a una persona hostil, a una persona hermano, que va en oposición a Dios, dice que las ovejas no lo siguen. Por eso hay mucho pastor extraño. ¿Cuál es el pastor extraño? Aquellos que la gente lo idolatra. Es el santísimo pastor, el ungidísimo pastor, el que todo mundo, hermano, lo trata como un rey, lo idolatra. No, ese hombre, queridos hermanos, es un extraño. Es un extraño. Es hostil contra el Espíritu Santo. Es hostil. Va contrario al bendito evangelio. También la palabra extraño significa ejércitos. Significa, queridos, basado en diferencias esenciales. Dice también significa no de la propia familia. Basado en diferencias esenciales. Hoy las iglesias de Cristo, hermano, mantienen y salvaguardan la fe de Dios, la verdad del Señor. Mucho creyente, muchas iglesias que se dicen ser de Cristo, aunque en realidad no lo son, porque Cristo no levanta iglesias para confundir a la gente, para mentir a la gente, para engañar a la gente. No lo hace, sino lo que primero busca es su salvación, y que el alma entienda que tiene que buscar a su Salvador para darle las gracias. La salvación del alma no es ser católico. La salvación del alma no consiste en ser evangélico. La salvación del alma consiste en recibir el perdón de los pecados a través de la cruz, queridos hermanos, reconocer que Jesús fue el que murió en la cruz. No fue María, no fue Mahoma, no fue Alá, no fue Moroni, no es alguna deidad. Por eso hoy su mayor molestia de estas religiones contra los evangélicos es que no pueden demostrar que Jesús resucitó de entre los muertos. La única manera que ellos pueden decir que esto es mentira es que nieguen la resurrección de Cristo. A pesar de tantas pruebas reales, a pesar de tantas pruebas históricas que hay hoy o que existen hoy, y gritan la existencia, y gritan que Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, estuvo en este mundo, ellos tienen que negarlo. ¿Desde cuándo profetizó la bendita y preciosa palabra que el arca de Noé descendería sobre el monte Ararat? Hay pruebas donde parece ser que encontraron el arca. Y ese libro se escribió, hermano,
muchísimos años. ¿Cómo supo con exactitud el lugar? ¿Saben por qué? Porque es de Dios. Un extraño dice que no seguirán al extraño. Uno aquellos que tienen diferencias esenciales, no de la propia familia. Por eso nos llaman hermanos separados. Otros nos llaman, los musulmanes les llaman perros. Son palabras despectivas. Por eso, queridos hermanos, dice que no seguirán. Todo aquel que menosprecia a su hermano, odia a su hermano, rechaza a su hermano, vive una vida separada. Todo aquel, queridos hermanos, que odia a su hermano, que menosprecia a los demás, queridos hermanos, aquellos que viven en una actitud negativa, es un extraño. Por eso la iglesia de Cristo debe de mantenerse unida, debe de mantenerse en armonía. ¿Por qué? Porque en el tiempo final las ovejas deben de permanecer unidas, no comportarse como un extraño basado en diferencias. Unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos. ¿En qué somos los de Cristo? Pero ¿cuánto creyente anda como ovejas sin pastor? O no reconocen a su pastor como enviados de Dios. Le voy a dar un consejo, hermano. Usted necesita reconocer a su pastor, bendecir a su pastor, unirse a su pastor, ayudar a su pastor. Porque los extraños no reconocen pastor. Por eso mi Señor Jesús dijo que cuando vio las multitudes andaban como ovejas sin pastor, andaban descarriadas. ¿Sabe usted que estas multitudes son las que van a terminar abrazando el nuevo orden mundial? Van a terminar abrazando la religión que les ponga el mundo. Las van a abrazar. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque ellos no reconocen los pastorados enviados de parte de Dios. ¿Cuántos creyentes les gusta andar sin pastor? Pero cuando venga la persecución, los van a obligar a tener un pastor maligno, un pastor que no es de la familia celestial, un pastor, queridos hermanos, que siempre encamina en oposición al Señor, un pastor que siempre es hostil. Si no te conviertes, te matamos. Si no recibes, si tú no te dejas marcar con el número de la bestia, te vamos a matar. Si tú no renuncias a Cristo, te vamos a matar. Tú eres de nosotros y vas a terminar obligado, queridos hermanos, a aceptar la marca de la bestia y a negar a Jesucristo como su Salvador. Pero ¿por qué sucede eso desde ahora? Porque, queridos hermanos, porque los hombres no quieren deshacerse de las obras del diablo en su corazón, porque no participan de la palabra. No quieren participar, ya tienen tantos años en el Evangelio y están enamorados. Están enamorados, ya se enamoraron de un hombre, ya se enamoraron de una mujer, ya se enamoraron del dinero, ya se enamoraron del mundo, ya se enamoraron de cualquier cosa. Los amores los están matando. Qué tremendo. Por eso dice que para esto nació Cristo. Yo siempre he estado diciendo que la gente se va a ir por causa de los ojos. Por causa de los ojos. Porque el diablo lo que hizo en el huerto, queridos hermanos, es abrirle los ojos hacia el pecado. También tiene otra palabra que significa
Otra, la palabra extraño. No seguirán al extraño. Esta palabra extraño viene de otra palabra que significa junto a un hombre de otra parte, junto a un hombre. Pablo dice en el libro de Gálatas 1, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamo por la gracia de Jesucristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahora tratan de agradar a los hombres que en lugar de agradar a Dios. Hoy agradan a cualquier persona menos al pueblo de Dios. Hoy tienen un pleito con mucha gente, odia, mucha gente está dividida, mucha gente tiene diferencia. Se comportan como extraños. Por eso dice, estoy maravillado, dice Pablo. Y enseguida pusieron un evangelio diferente, se pusieron a favor del hombre. Dice que extraño significa junto a un hombre. Le dan más la razón a un hombre que a Dios. Le dan más la razón a un hombre que al Espíritu Santo. Le dan más la razón a un hombre cualquiera, a un hombre sin Cristo. Y a la doctrina, que al apóstol. Estoy maravillado, dice, que hayan llegado a buscar un llamado, dice, de que hayas dejado alejado por la gracia a seguir un evangelio diferente. Les anunciaron un evangelio diferente del que hemos anunciado, dice, sea anatema. Maldición es para todo aquel que predique un evangelio diferente. Si nosotros decimos, queridos hermanos, apártate del mundo, aléjate de las riquezas, aléjate de los hombres, de las mujeres. Ellos dicen, no, el pastor está loco. No lo estamos diciendo nosotros, lo dice la bendita y preciosa palabra que nos está advirtiendo. Porque al final, ¿por qué cree que se está legalizando el pecado? ¿No ha pensado por qué? Va a ser legal institucionalmente, va a estar en las leyes, pero también va a ser legal dentro de la iglesia de Cristo. Cosa que estamos viendo ya, que están legalizando el desorden, la blasfemia, el pecado lo están legalizando ya. Será normal la depravación, la desolación abominadora, será legal dentro de los púlpitos, dentro, querido hermano, de los altares, dentro de la iglesia de Cristo será legal. De tal manera que todo lo que es legal es legítimo, y todo lo que es legal pues no tiene que haber consecuencias, porque es legal. Hoy ilegal será ser cristiano. Es un delito ser cristiano hoy. Es un delito ser un cristiano que defienda la verdad. Por eso dice que las ovejas al extraño no seguirán. No seguirán al hombre que camina junto con otro hombre. Él no caminó con Dios. Elías caminó con Dios. Jesús caminó con el Padre. Nosotros tenemos que caminar con el Hijo. No con ningún hombre, sino con el Hijo, siguiendo sus pasos, siguiendo ese ejemplo. Nuestro pastor no es humano. Nuestro pastor vino del cielo, vino del reino de Dios. Es importante, queridos hermanos, dice que Juan 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios, y todas las cosas que en Él fueron hechas, y sin Él nada ha sido hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y la luz era la vida de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, en el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de los que creyesen en Él. No era la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera estaba en Él, que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En Él estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo no lo conoció. Él venía a este mundo a traernos luz, pero el mundo estaba en tinieblas. Las personas estaban en tinieblas, estaban llenas de soberbia. Esa hora de las tinieblas, en una falsa santidad, en un falso reconocer a Jesucristo, estaba en una arrogancia. No reconoció que había maldad en su vida. No reconoció que habían raíces satánicas. No lo reconoció. No reconoció que estaban mal, porque siguen a un extraño, un hombre que les hace andar junto con los hombres del mundo y no con los hijos de Dios, que los hacen, queridos hermanos, al haber diferencias, no se comportan como familia, sino como extraños. Hermano que dice que se comporta de una manera hostil, como enemigo, como enemistado, como enojados, siempre en oposición. Dice que iniciar atacando, rompiendo con toda relación con los demás, eso significa hostil, significa extraño. Siempre inician su vida atacando, hablando mal, discriminando, dividiendo las iglesias. Estos van a seguir a un pastor extraño. Estos van a ser extraños. Queridos hermanos, esto es delicado. Cuando venga el anticristo, hermano, muchos van a ser parte de su iglesia. Aunque la escritura dice que las ovejas no lo seguirán. Todo aquel que venga amenazando, atacando, todo aquel que venga dividiendo, que tenga una actitud hostil, de no armonía, de no unidad, no será reconocido como pueblo de Dios. Por eso, para ser salvo, queridos hermanos, se necesita ser humilde y no soberbio. Gente que amenaza, gente que no le importa la vida de Dios, es un extraño. Por eso yo digo, recuperemos el control. No lo van a recuperar. Jesús dijo, mis ovejas. Hay una oveja que no se deja llevar por esas actitudes. Hay una oveja, queridos hermanos, que no participa. Hay una iglesia que está enamorada de Cristo. Hay una gente que está enamorada del mundo, está enamorado del dinero, está enamorada de un hombre, está enamorada de una mujer. Hermano, que lo que quieren hacer por causa de un hombre, se van de la iglesia, se apartan de la iglesia, dejan de cumplir a la iglesia, dejan todo. Lo mismo pasa con un hombre. Se van tras la carne, se van de todo eso. Un día aceptarán al querubín, aceptarán, queridos hermanos, al anticristo como su pastor. Lo van a aceptar como su pastor. Todo aquel que quiera irse tras la carne, tras de todo, tiene la puerta abierta. Y no porque nosotros le estemos sacando, sino la insistencia. La insistencia hará que se les abra la puerta. Por cuanto no probaron tener en cuenta a Dios, dice el Romanos 1:28, Dios los entregó una mente reprobada.
Ya tienen tantos años en el Evangelio y todavía no enseñan. La meta es Cristo, el parecernos a Cristo. Vamos a enfrentar persecución pronto, donde se abrirán las puertas para mucha gente. No se lo va a abrir Cristo. El mundo les va a abrir las puertas, serán bien recibidos porque están enamorados. Les dirán que es legal desobedecer a Dios. Pero las ovejas no seguirán esa voz. Las ovejas seguirán la santidad, el temor, la obediencia. Todo aquel que venga atacando no es de Dios. Todo aquel que venga salvando viene de Dios. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, a entender que estamos a punto de entrar en una etapa muy difícil. Difícil para aquellos que se comportan como extraños. Aquellos que hoy se están siendo arrastrados, queridos hermanos, por un amor. Salomón lo dijo, es aflicción, vanidad y es aflicción. Aflicción dijo, perdí el deseo, perdí las ganas, perdí el anhelo, perdí la meta, que no quería nada. Tras hice las mujeres, tras hice tras los hombres, tras hice tras el mundo, lo único que van a perder, y es evidente, que cuando alguien ya quita la fuerza, quita las ganas, es porque no era de Dios. Ya se les acabó. ¿Por qué? Porque se les abrió la puerta. Pero hoy, queridos hermanos, la puerta de la misericordia está abierta. Ven a Cristo. Arrepiéntete de esa actitud y vuelve a los pies del Señor, hermano. Dios puede poner en orden nuestra vida. Tenemos que reconocer, porque el pecado del querubín fue su soberbia, no reconoció su actitud, no reconoció su mala condición. Pero nuestro Padre Celestial está hablando todos los días que el pueblo de Dios vuelva al camino, que no escuche la voz del extraño, sino escuche la voz del pastor. Aquel que no hace diferencia, aquel que no vive para agradar al hombre, sino para agradar al Padre. Para ser salvo hay que ser humildes y no soberbios. Por eso la gente inexperta no habla de lo correcto, pero sí ataca lo correcto. No habla lo correcto. Ya debiste haber, de tanto tiempo en el Evangelio, debiste de estar defendiendo la verdad. Pero hoy están en contra de la verdad, hoy están amando más la mentira. Arrepiéntete, hermano. Ven a Cristo. ¿No será que te está siguiendo una voz extraña que te está alejando cada día más de Dios? ¿Atrás de quién estás yendo? ¿Tras de un hombre? ¿Tras de una mujer? ¿Tras del dinero? ¿Tras de la fama, del poder? ¿Tras, queridos hermanos, tras el mundo? ¿Detrás de quién estás yendo? Que ya no eres el mismo con Dios. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Ven a Cristo. Deja que Dios obre en tu vida. Sigue la voz de Cristo. No sigas otra voz, no sigas otro evangelio diferente. Porque al final la gente va a ser marcada. Al final la gente recibirá una religión falsa. Porque, hermano, vivía como extraños. Dios te bendiga, Dios te guarde. Venga Cristo, reconcíliate de nuevo con Él. Muchas gracias por su tiempo. Ayúdenos a compartir, dale like a la página. Queridos hermanos, que Dios los bendiga, que Dios le guarde
Y les esperamos mañana con una palabra de vida para tu vida. A partir de las 7 de la mañana, si Dios nos da la fuerza y el poder, aquí estaremos. Gracias por su tiempo, gracias por escucharnos, todos aquellos que nos van a escuchar, muchas gracias. Que Dios los bendiga, ayúdenos a compartir, denle like a la página. Si no le llegan las notificaciones, desconéctese y vuélvase a conectar. Hermano, ayúdenos a compartir la preciosa palabra de Dios. Gracias por su comentario a todos aquellos que estuvieron en esta mañana. No dejen de escribirnos. Si necesitan doctrina, necesitan palabra, quieren que llevemos el mensaje, hermano, porque quieren que se abra una obra, no tienes dónde congregarte, avísenos y que Dios empiece a obrar en una vida. Que Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones, hermano.